Eso es. Domingo 29 de septiembre. Hoy es un día especial porque, como dicen los políticos, en la época de votos y elecciones es la fiesta de la democracia. Bueno, que tenemos votaciones hoy, ¿no? Al final del culto, y en esta iglesia somos muy asamblearios, entonces vamos a votar todos al respecto de dos temas. Como decía Áraba, estamos tras la resaca del Retiro. Seca está mi voz que voy a necesitar agua. Si alguien puede, por favor, un vasito de agua. Sé que aquí es complicado, pero un agua con gas, sí, pues. Con hielo y dulce resaca, ¿no? del Retiro. Y redundo en lo que compartía Áraba, que escuchemos las ponencias que están colgadas en la web o en el canal YouTube de la Iglesia, y reescuchar los que hemos estado ahí y los que no, pues porque aquellos aspectos que hemos aprendido y que nos han impactado, volverlos a escuchar en un momento más de reposo, no en el retiro, que también, pues conviene a todos. Ya somos en el canal YouTube 126 suscriptores, somos muy humildes porque Lucas Magnini y su mujer Almendra, con Telis, apellidas, tienen miles de seguidores. Me decía Miguel, yo no les conocía y por lo tanto ha sido a raíz de que venían al retiro. Me compartía Miguel, tener a estas dos personas es un privilegio. Tienen un seguimiento de miles y miles de personas y saber que han estado con nosotros, que sepamos que es un privilegio y damos gracias a Dios por ello y por los mensajes que nos han trasladado. Del retiro, la familia Somoza Álvarez, leo aquí para acordarme los apellidos, y la familia Galán Guzmán, que están allí, ya están pensando en el disfraz del año que viene. Yo creo que tienen información privilegiada, pero ya está. Al fin y al cabo, con velada, disfraces, etcétera, como dice Pablo a los Filipenses 1:18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Creo que le ha puesto en un programa a Olga, ¿no? Que aquí no es fácil conseguir. Entra vídeo. Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngón. El Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte. Meryl Streep representa en la película basada en este libro a Karen, y en esta obra maestra, Karen cuenta al final de su vida su historia, sus sueños. ¿Lo has conseguido? Ah, me has hecho caso. Muchas gracias. Es agua con gas, ¿eh? Lo dice. Muchas gracias, Olga. Perdón. Karen cuenta al final de su vida su historia, sus sueños, su proyecto de vida, su amor por África. Al fin y al cabo recoge en su novela cuál era su identidad, cuál sea su identidad. Entra vídeo. Hoy vamos a escuchar varias bandas sonoras. De eso se trata el mensaje, no es de broma. Sí, bueno, eso se hace por una razón muy simple. Porque yo, después de un incidente que tuve cardíaco, me di cuenta de que el éxito en la vida es hacer lo que quieres hacer, como lo quieres hacer, con la gente que quieres hacer. La gente muchas veces vive como si no se fueran a morir nunca. Y van como acumulando cosas, historias, y en realidad acumular dinero, no.
yo quiero algún día, cuando me marche, decir he hecho las cosas que quería hacer. Y el proyecto del Soho parte de esa premisa. Todo lo demás no me importa. Lo que quiero es presentar un espectáculo y divertirme con mis compañeros. Es Antonio Banderas, que le reconoceréis en el programa El Hormiguero, entrevistado por Pablo Motos. Antonio Banderas, en esta entrevista, como habéis escuchado, un trozo de la entrevista, evoca su verdadero yo, su identidad, lo que realmente le representa. Hacer las cosas que él realmente quiere hacer en base a su verdadera identidad, en este caso a su verdadera identidad como hombre del espectáculo. Me sirven de introducción estas dos ilustraciones, tanto el Memorias de África como la entrevista a Antonio Banderas, para dar pie al texto que quiero que nos toca hoy como mensaje. Es continuidad de Romanos, que le acabó en Romanos 8:13, y yo continúo con Romanos 8, del 14 al 17. Porque en estos... No. Porque en estos... Cuando te hagas... Porque en estos versículos Pablo pone foco, acento en cuál es nuestra verdadera identidad. Porque si conocemos nuestra identidad como creyentes y vivimos conforme a nuestra identidad, escribiremos nuestra historia como Meryl Streep y viviremos nuestro sueño cada día como Antonio Banderas, en base a nuestra identidad como creyentes. Porque para eso hemos sido creados y para eso hemos nacido. Y Pablo nos lo recuerda en estos pocos versículos. ¿Cuál es nuestra identidad? Nos lo recuerda. Y leo en Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestra posición en Cristo, nuestra identidad como creyentes, viene marcada, como dice en este versículo de Pablo, en que hemos recibido el espíritu de adopción. O dicho de otra manera más inteligible o más entendible, en que hemos recibido el espíritu que nos adopta como hijos de Dios. Bueno, todos sabemos qué es la adopción en nuestro contexto cultural, en nuestra época, pero los teólogos, leía un teólogo que se llama F. Bruce, escocés, creo que es, inglés, que decía y nos recuerda que debemos interpretar las implicaciones de nuestra adopción no en función de nuestra cultura contemporánea, sino de la cultura grecorromana de los días de Pablo. De hecho, la carta de Pablo está dirigida, y en la cual estamos basando el mensaje, a los romanos. Y en el mundo romano del primer siglo después de Cristo, un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por su padre adoptivo. ¿Para qué? Para dos cosas: para perpetuar su nombre y para heredar su patrimonio. En la cultura grecorromana, un hijo adoptado no era nada inferior en posición a un hijo nacido en el curso normal de la naturaleza, sino al contrario, incluso podía disfrutar del afecto del padre más plenamente que el resto e incluso reproducir el carácter del padre más dignamente que los hijos naturales. Recomendaría, porque está en varias plataformas, la película del abuelo, que interpreta Cayetana Guillén Cuervo y Fernán Gómez, porque refleja muy bien este aspecto relativo a un tema de la adopción. Pararse en nuestra vida como creyentes sin esperar a un incidente cardíaco, como comentaba Antonio Banderas,
sin esperar al final de tu vida y mirar hacia atrás, como Meryl Streep o Karen en Memorias de África. Como decía, pararse como creyentes y entender y recordar cuál es nuestra identidad en Cristo, como hijos adoptados que somos, elegidos por Él. Eso nos ayuda a tener una vida auténtica, conforme a esa identidad. Al fin y al cabo, ser fiel a uno mismo en cualquier circunstancia, vivir conectado con tus valores y emociones, tus principios y tus necesidades. Tener el coraje de abrazar tu verdad, nuestra verdad, tu identidad como hijo de Dios, incluso cuando el mundo, las personas cercanas lo rechazan, te rechazan o te critican por ello. Vivir de acuerdo con nuestros valores y principios sin pretender ser lo que los demás esperan de nosotros, sino lo que Dios espera de ti como hijo suyo. Otro aspecto que nos confiere nuestra identidad, al cual apela y pone foco Pablo en esta epístola en Romanos 8, es que el Espíritu Santo no solo nos ha hecho hijos suyos adoptados, sino que mora en nosotros. Y eso es una señal de identidad, una seña de identidad manifiesta en el creyente nuevo, de nuevo. No es una entelequia, no es algo etéreo, sino una realidad para nuestras vidas que trasciende mucho más allá de lo que podemos imaginar. Así dieron testimonio Clara, Gaby y Noelia este domingo con el acto del bautismo, declarando muy explícitamente uno de ellos que el Espíritu Santo mora en sus vidas. Porque como dice Pablo en estos versículos, dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hago aquí un paréntesis, porque también como iglesia local acompañamos estos testimonios, porque hay sitios en los que hay que estar. Y nuestra participación en el cuerpo de Cristo significa estar presente en los momentos importantes como símbolo de compromiso para acompañar esas vidas. Orábamos en el retiro, creo que Miguel de nuevo, que me quedo con todo Miguel, decía, este día ya no va a ocurrir más. Y es así, este día, el día del domingo, ya no va a ocurrir más. Vivamos el presente. La charla de Almendra, la mujer de Lucas, que también está en la red, en colgada, perdón, hablaba sobre esto, sobre la vocación de la iglesia. Tenemos responsabilidad. Eso requiere una mirada hacia adentro, pero también, para cuidar a los de dentro, a nosotros mismos, pero también hacia afuera. Muchos han pasado por ahí bautizándose y están ahora probablemente más distantes, más alejados de nosotros, del Señor, de la iglesia. Pero somos iglesia, hay que acompañar también a los de afuera. Somos iglesia, podríamos ser una asociación de vecinos que tanto se quiere, normalmente, ¿no? Las asociaciones de vecinos. Un club de amigos que quedan a comer los domingos. Un grupo de interés que nos reunimos entre semana como con aquellos que son afines. Pero somos iglesia, no otra cosa, somos iglesia. Hay un foco tremendo en la palabra de Dios, un énfasis importante en la palabra de Dios sobre esta seña de identidad que tenemos los creyentes, que nos indica Pablo en Romanos 8, que el Espíritu Santo mora en nosotros. El no reconocer la cantidad abrumadora, la cantidad ingente de citas sobre esta enseñanza, sobre esta doctrina, es no captar uno de los factores más esenciales en la identidad del cristiano. Leyendo algunos textos, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
En Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan 10:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 4:8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y este hecho, referente a la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, como decía antes, es uno de los aspectos que más caracteriza nuestra identidad, nuestro ser como creyentes. Y su presencia en nuestras vidas provee toda la fuente de poder para la realización de un vivir diario que glorifique a Dios. Un Espíritu Santo que mora en nosotros, que no solamente nos guía, como dice Pablo, todos los que son guiados por él, en el versículo 14, sino que también controla. No es como la canción de Alaska, ¿no?, que cantábamos tan efusivamente el sábado por la noche. Teníais que ver aquello. Pero espero que no esté grabado. Que dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Pues sí, al Espíritu Santo le importa mucho lo que tú hagas y lo que tú digas. Cuando el Espíritu Santo dirige a los creyentes, Él se transforma en la influencia rectora, la influencia que dirige nuestras vidas. Pero no obstante, no debemos olvidar que cada uno de nosotros como creyentes, siendo cierto que hemos recibido el Espíritu Santo, de igual manera también somos expuestos, contrastados, desafiados ante la necesidad de vivir nuestra vida en el poder capacitador del Espíritu Santo. Y mira, esto forma parte de nuestro ajuste personal, cada uno de nosotros. Un ajuste a nuestros requisitos humanos, ya sean por necesidades económicas, evidentemente relaciones familiares, crianza de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Todos ellos, aspectos y requisitos humanos legítimos, solo faltaba, pero que deben ajustarse a fin de que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y vida pueda ocurrir y pueda ser hecha sin impedimento. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:16, está mal el slide. Digo pues, andad en el Espíritu. Podemos vivir bajo su influencia y capacitación en la medida en que estemos escuchando y siendo sensibles al Espíritu Santo. Porque nuestra condición y contexto humano, como es lógico, nos expone a muchos contrastes, mucho ruido en la vida, muchos desafíos, pruebas que nos pueden llevar a no estar plenamente bajo el control y guía del espíritu de adopción que nos ha sido dado. Olvidándonos de la misericordia innata a nuestra identidad como hijos de Dios, porque esta sociedad te lleva más a escuchar el egoísmo que el Espíritu Santo que mora en ti. Poniendo en segundo plano la inversión de nuestro dinero, nuestro tiempo, etcétera, poniéndolo en segundo plano en las cosas espirituales, que tienen que ver con las cosas espirituales. Mira, estoy en contacto con una asociación, la Fundación Fliedner, y Fliedner fue un misionero alemán que vino en el año 1870 a España
justo después, un año de que se aprobó la libertad religiosa en España, en el 1869. Se aprobó mucho antes de que posteriormente, después de la dictadura, ya hubo una aprobación ahí. Y este hombre, con toda su familia, vino a fundar iglesia, a fundar una escuela, teniendo en cuenta la situación de analfabetismo que había en Madrid, que había en España por aquel entonces. Y lo dejó todo, la situación económica que tenía privilegiada en su país, en Alemania, con un poder evidentemente adquisitivo mucho mayor, incluso en aquella época que en España, con diferencia. No trabajó por un legado exclusivamente para sus hijos, material, etcétera, sino que trabajó con un legado que lo podéis ver en la calle Bravo Murillo, el Colegio El Porvenir. No hay nadie de su familia, no hay nadie de sus hijos. Él no estaba pensando en su situación, en su legado hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué vino a España? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Por qué invirtió su tiempo, su dinero, su lucha diaria? ¿En qué lo invirtió? Porque estaba escuchando al Espíritu Santo que le llevó a ello y estaba sensible al Espíritu Santo. Considerándonos insignificantes y podemos decir, si nada va a cambiar, si es que para qué, si no merece la pena dar testimonio cristiano en el trabajo, si no me van a escuchar, si no va a tener impacto, si no merece la pena hacer tal bien, tal ayuda, con la necesidad que hay en el mundo, ¿para qué? ¿Qué aporta este grano de arena mío? Y encima, muchas veces verbalizamos, y lo que ya haga, porque lo hacemos así, no va a cambiar nada. Olvidándonos que tenemos una capacitación sobrenatural por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y como dijo la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Olvidándonos de la prevalencia del vínculo del amor. Como dice Pablo en Romanos 5:5, lo he comentado antes, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Todos tenemos nuestras experiencias, nuestra historia, como canta Justin Bieber, ¿no? The story of my life, pues todos tenemos nuestra historia, yo también tengo mi historia y he pasado, a pesar de mi juventud, por 4 iglesias, 2 en Burgos, lo comentaba en el grupo que estábamos ahí con Noelia, se hicieron grupos en el retiro y estuvo muy bien. Una en Brasil y otra en España. Y eso pues tiene una ventaja, te da una visión objetiva, pasas por diferentes denominaciones, retienes lo bueno, no te fijas en las diferencias, etcétera, etcétera. Pero sí que he vivido también, y probablemente algunos hayáis pasado por esa situación, pero he vivido situaciones en este paso por mi vida, por estas 4 iglesias, principalmente las primeras, situaciones en las que se ha hecho tanto daño en circunstancias a determinadas personas, en aras de defender la verdad, en aras de defender la supremacía de lo esencial, olvidándonos, dejando de ser sensibles al Espíritu Santo y olvidándonos de la prevalencia del amor. ¿Y sabes lo que más me duele? Lo que más me duele es que estas personas probablemente pasen por la vida, lleguen al final de sus días con el dolor infligido que han tenido, sin recibir nunca unas palabras de cariño, unas palabras de perdón, etc. Y somos, de nuevo, lo reitero, somos iglesia para acoger, para que prevalezca el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pablo nos recuerda en Romanos 8, del 14 al 17, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra verdadera identidad.
Nos dice que nos ha hecho hijos suyos, que nos ha adoptado. Y que este Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía y nos controla en nuestra vida. Estamos capacitados para que controle nuestra vida. Pero como decía en Romanos 5:16, andad en el Espíritu. Estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas y ajustemos nuestras vidas en este contexto humano, en esta sociedad en la que vivimos. Esto es como las radios antiguas que sintonizabas una frecuencia, ¿sabes? Y en cuanto se movía un poco, recibía ruido. Pues el Espíritu Santo en nuestra vida, que mora en nuestra vida. Es así, tenemos que ajustar nuestra situación, nuestro contexto de vida, situación familiar, nuestra inversión de tiempo, nuestra inversión de dinero, nuestras día a día, lo tenemos que ajustar a escuchar al Espíritu Santo que quiere de nosotros. Termino con una carta que leyó a Diotono, no me acuerdo, Donete o no me acuerdo, lo dijo Lucas Magni, no me acuerdo, una carta de la época. Bueno, para mí es Donete, pero bien, está ahí, perdón, tenéis toda la razón. Que describe muy interesantemente qué somos los cristianos en función de nuestra identidad. Y termino con esta lectura. Los cristianos no se distinguen de los demás por sus tierras, es de la época, o sea que por favor contextualicemos, su idioma o sus costumbres. No viven en ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni se separan de los demás por su estilo de vida. Más bien, según les haya tocado, al mismo tiempo que viven en ciudades griegas o bárbaras y se unen a los demás respecto al vestido, comida y manera de vivir. Dan señales de una conducta particular que es admirable y que a todos sorprende. Viven en sus propias tierras, pero como peregrinos. Participan de todo como ciudadanos y sin embargo sufren como extranjeros. Toda tierra les es patria y ninguna tierra les es suya. Se casan y engendran hijos como los demás, pero no abandonan a los recién nacidos como hacen los otros. Ponen mesa común, mas no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes, pero con su conducta las sobrepasan. A todos aman y todos los persiguen. No se les conoce y sin embargo se les condena. Se les mata y con ellos se les da vida. Son pobres y sin embargo enriquecen a muchos. Carecen de todo y sin embargo todo lo tienen. Amén.